Genial. Entonces, bueno, primero que todo, muy buenas tardes acá en España, buenos días allá en América Latina. Muchas gracias a todos por asistir a este primer seminario interuniversitario para estudiantes de doctorado que organiza la Red de Historia Económica Iberoamericana. En esta iniciativa está orientada generalmente, o sea, principalmente a generar lazos entre los estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras de la historia económica iberoamericana. Ese es nuestro objetivo como red. Y creemos que esta iniciativa, estos seminarios, los cumplen pero a cabalidad, y nos permiten dar a conocer las investigaciones de los estudiantes, que ellos generen vínculos con otros, que vayan dando a conocer sus trabajos. Y estamos bien contentos con lo que hemos logrado, hemos tenido buena recepción. Y esperamos que esto continúe así. Entonces, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias también a las personas, a las exponentes de hoy, por querer participar de esto. En esta oportunidad, este seminario cuenta con representantes de 3 instituciones, 3 casas de estudio. Cuenta con representantes del Colegio de México, de la Universidad de Chile y de la Universidad Federal Fluminense. Una de nuestras invitadas también está vinculada a la Universidad Autónoma de Madrid. A las 3 casas de estudio también les agradecemos la colaboración y también a los representantes de ellas por ayudarnos en toda esta convocatoria, en toda la difusión y en toda la gestión que realizamos. Les explico un poco la dinámica de este seminario. El día de hoy tenemos 2 bloques, 2 exposiciones con 2 comentaristas respectivamente. En el primer bloque va a presentar, Laura Mier Gómez, del Colegio de México. Laura va a tener 15 minutos para presentar, luego Thais Barbosa Freitas de la Universidad Federal Fluminense va a comentar en 5 minutos, luego Laura va a tener 5 minutos para responder a lo que Thais le diga, y cerramos el primer bloque. En el segundo bloque expondría Naima Villalobos de la Universidad de Chile y de la Universidad Autónoma de Madrid, en 15 minutos también, y luego le comenta a Lana Thais Basso, de la Universidad Federal Fluminense en 5 minutos, y luego Naima tendría 5 minutos para responder. Una vez que estos 2 bloques se terminen, abriríamos un bloque para preguntas y comentarios de la audiencia. En este caso, si hubiesen preguntas durante las presentaciones, que sean por escrito, y yo las leería después. Y si alguien quiere hacer una intervención, serían todas al final de las 2 presentaciones. Bien, entonces, comienzo entonces con el seminario con la presentación, perdón, de Laura. Laura es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ella es estudiante del doctorado en Historia del Colegio de México y su investigación busca determinar el grado de dinamismo económico de la región minera Pachuca, Ixmiquilpan y Zimapán, y a su vez, ¿cierto?, compararlo con los registros disponibles de producción de plata para analizar si el sector económico de la región estuvo en crisis durante el periodo, y de ser así, ¿cuál fue el impacto en las zonas productoras de mercancías? Entonces, los dejo con Laura. Laura, si quieres compartir e iniciar tu presentación, yo te aviso cuando te queden un par de minutitos. Y eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? La vemos perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quería agradecer a los organizadores por la invitación que me han hecho a participar en este webinar. El título hasta el momento de mi tesis es Configuración política, social y económica en torno a la minería de la región de Pachuca, Ixmiquilpan y Zimapán durante el periodo de 1630 a 1700. Y la pregunta central de investigación es si existió una crisis económica en la región durante el siglo XVII. Los objetivos son conocer las características económicas y sociales de la región, determinar el grado de articulación de la minería con otras actividades económicas, entendiendo la minería como un motor de arrastre para las demás economías e indagar qué tan monetizada estaba la economía. Claro, a lo largo de la investigación van a ir surgiendo nuevas dudas que se intentarán ir resolviendo en la medida de lo posible. Primero voy a presentarles una revisión historiográfica como para tener en cuenta qué es lo que se está discutiendo sobre la crisis del siglo XVII. Eric Hobsbawm habla de una crisis general en Europa en el siglo XVII
causada por reajustes económicos que dieron paso del feudalismo al capitalismo. Otro autor, que es Trevor Roper, habla de una crisis social causada por un cambio en las relaciones entre la sociedad y el Estado, esto también en Europa para el siglo XVII. Mientras que David Brading habla de una depresión económica por la baja en la producción minera causada por la desaparición del sistema de encomienda y la falta de azogue, es decir, una falta de mano de obra y de azogue en la Nueva España, y él sitúa la crisis de 1630 a 1650. Después Bora habla de una depresión causada por la reducción de la población indígena en Nueva España a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Otro autor, que es John Lynch, habla de un fortalecimiento o robustecimiento de la economía local y un incremento de la cantidad de riqueza que quedaba en América, lo cual provoca la crisis de Europa a principios del siglo XVII. Otra autora, que es Rosario Sevilla Soler, habla de un decremento del comercio entre Nueva España y la península, pero que la producción minera es estable durante el siglo XVII. Bakewell habla de una producción minera escalonada que tiene cierta estabilidad debido al descubrimiento de nuevos reales mineros del norte, como lo son Parral. Él hace el estudio para Zacatecas. Después Hilda Cubillo, que es de las autoras que habla para Pachuca, habla de una depresión en el sector minero después de 1603. Sin embargo, su estudio se queda hasta 1620 y ya no podemos saber qué fue lo que pasó después. Inés Herrera y Rina Ortiz hablan de un periodo de estancamiento de la producción minera en Pachuca de 1620 a 1639, debido a una disminución de la producción de plata como consecuencia de catástrofe demográfica, dificultades de abasto de mercurio y un incremento de los costos de producción. Además, plantea la posibilidad de que los periodos de bonanza y borrasca alternados en las minas condujeron a un periodo de estancamiento más que de crisis. Esto es, de aquí parte mi premisa como de la región, entendida esta como Pachuca, Ixmiquilpan y Zimapán, que ya ahorita aclararé por qué en el texto que envié no metí a Zimapán, pero para entenderlo como un corredor o una región minera que está encadenada con otras regiones del exterior por el comercio. Y aquí un punto importante es lo que dice Carlos Empatazar Durian sobre el efecto de arrastre de la minería en otros sectores productivos, para no ver solamente la producción de plata, debido a que para este periodo los datos que contamos son como escasos. Les voy a presentar un mapita con la región. Esta es la región de Pachuca, Ixmiquilpan y Zimapán del siglo XVII. Yo lo denomino como región porque comparte ciertas características y podemos ver que al noroeste están las minas de Zimapán, más abajo están las de Ixmiquilpan y en la parte sur del mapa están las de Pachuca. Aquí solo marqué los reales mineros porque es muy difícil por la documentación encontrar exactamente las minas, ya que estas van cambiando de nombre, van cambiando de propietarios, se van abandonando. Entonces es muy difícil hacer una reconstrucción de las minas y en dónde estaban. Muchas veces en los registros no se especifica la ubicación, simplemente pueden decir al lado del árbol de cierta fruta o algo así, y pues no tenemos como para ser tan precisos, pero estas son las jurisdicciones y los asientos mineros. Les voy a presentar el esquema de la tesis. Aquí tengo que aclarar que lo que mandé como texto es parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2. En realidad no envié un capítulo completo, sino la parte que más tengo trabajada hasta el momento. El capítulo 1 habla sobre minas y haciendas y las fuentes que tengo son notariales, como denuncias de minas, descubrimientos, litigios de propiedad, contratos de venta, arrendamiento y testamentos, que es la tercera parte de lo que les mandé en el texto, y los repositorios es el Archivo General de la Nación de México y el Archivo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. El capítulo 2 es sobre política y fiscalidad, que es las autoridades, la producción de plata, el azogue, el contrabando, y aquí las fuentes son ocupación de cargos, registros de plata, abasto de azogue, denuncias, robo y evasión fiscal, que una parte está sacado de Tepazque, como lo mostré en el texto, otra parte de AGN sobre caja matriz, reales, cédulas, civil, minería, y del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que tienen una amplia documentación sobre escribanías y notarías, y en el Archivo General de Indias que hay informes. El capítulo 3 sobre mano de obra y población es el repartimiento de
compra de esclavos, registro de bautismos, matrimonios, defunciones. Entonces aquí las fuentes son los pedimentos de pueblos de indios, contratos de compra-venta y los libros parroquiales, que es algo que me interesa revisar y están en el Archivo General de la Nación de México, y los archivos diocesanos, tanto de Tulancingo como de Tula. Esta información es muy amplia y espero que me dé tiempo en algún momento de revisarla a lo largo de la tesis. El último capítulo es dinámica comercial, que son las mercancías vendidas en los reales de minas en dos, separadas como en dos fases. La primera es las mercancías vendidas a la población que está habitando estos espacios mineros. Y la segunda son los insumos para las labores mineras que se les están vendiendo a los mineros. En este sentido voy a decir mineros para referirme a los propietarios de las minas, y trabajadores, pues es la mano de obra. Y en este sentido tengo inventarios de tiendas, testamentos, cartas de pago, y algunos otros registros contables. Esto me va a permitir ver qué tan monetizada también estaba la economía, y aquí pienso meterme en el Archivo General de la Nación de México y en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México. Ahora sí, el primer apartado que les presenté es la plata quintada. Bueno, aquí es necesario considerar que las fuentes cuantitativas para este apartado y para el siguiente no están completas, son aproximaciones, ya que hay años faltantes. Por lo tanto, tuve que recurrir al análisis de otras variables como la población, la circulación de mercancías e insumos y la propiedad, no solo de minas, sino también de haciendas, que es algo en lo que he estado haciendo últimamente, y del poder político para entender cómo se configura todo este espacio. El problema de las fuentes para la plata quintada. Para empezar, la Real Caja se abre en 1667, entonces tenemos registros a partir de ese momento. Antes de eso, toda la plata era presentada en la Ciudad de México, pero muchas veces la información no nos permite saber de qué real de minas venía, entonces no podemos adjudicarle a Pachuca como la plata de esa región. Después, la contabilidad de la caja real no corresponde a un año natural, puede ser de marzo a marzo, o puede ser de marzo de un año a junio del otro, entonces no es tan fácil segmentarla. Y por último, que los rescatadores del mineral lo presentan como plata de diezmo y no como plata del quinto. Por lo tanto, aquí hay unos autores que son Tepasque y Klein, que son los que hacen un registro, intentan homologar la información, y yo de ellos tomo los datos para presentar esta tabla. Aquí vemos que de 1667 a 1693 se presentan tres ciclos de producción. Entonces, el primero es de 1667 a 1678, con una aparente estabilidad en los registros, y se puede ver que aquí es un éxito del establecimiento de la Caja Real. Después de 1678 a 1686, el pago de impuestos por concepto de plata se reduce. Y en el tercer periodo, que va de 1686 a 1693, es una recuperación e incremento de la recaudación fiscal que va a estar, que se va a ver que se va a trasladar hasta el siglo XVIII. El segundo apartado es sobre el suministro de la SOGE. Aquí unos problemas de las fuentes es que, punto número 1, no siempre se menciona la procedencia de la SOGE. Y hay que tener en cuenta que la SOGE, dependiendo de dónde venía, Almadén, Hidra o Huancavelica, tenía diferente precio. Las fuentes están un poco dispersas, así que no podemos considerar que la información recabada esté completa, ni que en algún momento lo vaya a estar, ¿no? Entonces es como ir poniendo lo que está disponible. Y como se puede ver, pues hay falta de información para algunos años, e incluso el contrabando del azogue es muy importante tenerlo en cuenta, que no siempre quedan registros para eso. Bueno, y aquí podemos observar, aquí presenté dos bases de datos, una que es de Tepasque, que es del azogue que se pagó en la Caja Real, y otra es del azogue solicitado que los oficiales de los reales almacenes de la Ciudad de México les iban a dar a los mineros. Bueno, podemos observar que antes de la apertura de la Caja Real, las minas de la región recibieron un suministro constante de mercurio. Por lo tanto, en apariencia, no presentan una escasez de este. Posteriormente, se observa un aumento del suministro durante el periodo de
del primer decenio del funcionamiento de esta institución fiscal, seguido por un descenso del abasto de mercurio en 1678 a 1682, que se pudo haber debido a una suspensión de las flotas entre 1679 y 1682, y que estas flotas no fueron suplidas mediante los avisos que consistían en el envío de azogue en navíos de la Armada de Barlovento. Y también podemos ver que en este momento pudo haber un contrabando mayor. Después, en el periodo de 1678 a 1686, se ve se ve que los datos están coordinados con los de Pasque, entonces es algo muy característico de este periodo, y que en realidad en este periodo se está pidiendo más azogue del que se está dando, porque en los registros se tiene cuánto piden y cuánto les dan. Aquí únicamente estoy graficando lo que les dan, más no lo que pidieron. Y en la última parte ya podemos ver un aumento en el suministro de azogue que está relacionado o se puede ver reflejado en el aumento de la producción de plata que les mostré en la gráfica anterior. Por último, es la parte 3 sobre la propiedad minera. Aquí la información está mucho más dispersa. Aquí ha sido un problema mayor recabar la información, y es lo que tengo hasta el momento, pero aún me falta revisar muchos documentos sobre testamentos, que es algo que todavía está por hacer, y aquí decidí dividirlo en periodos, en decenios. Entonces, podemos ver que en el momento que se hace un denuncio de mina, por lo general, eso significa que la mina está abandonada, y en muchos casos la mina no se va a explotar en el momento. Entonces, esto quiere decir que todavía se van a pelear el antiguo propietario con el denunciante, y va a llevar a una reducción de la producción de plata, para posteriormente haber un aumento en el momento en el que se está rehabilitando la mina. Y aquí podemos ver que en el periodo, en el último decenio, la producción de plata con el abastecimiento de azogue, se da un mayor número de denuncios de minas que se van a rehabilitar en este mismo periodo. Posteriormente, bueno, voy a pasar ya a las conclusiones, me quedan como 2 minutitos. Bueno, de lo presentado, se puede deducir que en apariencia las minas de Pachuca, a diferencia de lo que la historiografía ha planteado, presentaron un periodo de relativa estabilidad de 1630 a 1678, y que su decaimiento puede situarse en un corto periodo. Para los ciclos mineros, a mí esto me parece un corto periodo, de 1678 a 1686, pues a partir del año siguiente, y con la reconfiguración de la propiedad minera, comenzó un nuevo periodo de auge que continuaría a lo largo del siglo posterior. Bueno, si bien esto es como un primer acercamiento al tema, sería necesario considerar otros aspectos que nos den cuenta de la situación por lo que pasaban los mineros y también los trabajadores. Hay que tener en cuenta otras variables como la fluctuación de la población, el nivel de ingresos, la disponibilidad de mercancías y la capacidad de compra de los agentes involucrados, tanto mineros como trabajadores. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura, y gracias también por ser tan precisa con el tiempo. Ahora le vamos a dar paso a Thais Barbosa Freitas, de la Universidad Federal Fluminense, para que comente el trabajo de Laura. Thais es estudiante del doctorado en Historia Social en la Universidad Federal Fluminense. Ella es licenciada y maestra en Historia por la misma universidad. Sus principales áreas de investigación son la historia fiscal en la América colonial, y para ello utiliza principalmente sistemas de información geográfica en historia y geoprocesamiento. Ella ya ha realizado estudios comparativos sobre los flujos fiscales en Cartagena y en la Real Hacienda de Brasil durante las reformas de finales de 1700, elaborando su cartografía. Actualmente, Thais realiza una investigación doctoral sobre diezmos y contratistas en Minas Gerais, y realiza estudios sobre préstamos en el virreinato de la Nueva Granada a fines del siglo XVIII. Thais, cuando quieras, tienes 5 minutos. Bom dia a todos. Aqui já é boa tarde, na verdade. Eu vou utilizar uma apresentação com as principais perguntas em espanhol. Vou apresentar aqui agora.
que... Já aparece a apresentação para vocês? La presentación la vemos, pero solamente en la pantalla del PowerPoint, no extendida, pero la vemos bien. Ok. Laura, gostaria de, primeiro, parabenizar pelo trabalho. Fiquei extremamente feliz em poder ter lido um trabalho que, logo já no início, podemos perceber, né, a relevância historiográfica. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A análise historiográfica inicial já está muito bem encaminhada, a justificativa, né, da escolha do tema, da questão de entender se há uma crise nessa região estudada, nessa região mineradora, na segunda metade do século XVII. E creio que essa relevância, né, historiográfica se justifica principalmente porque nós temos muitos trabalhos que discutem as reformas e as crises do século XVIII, do final do século XVIII, e muitas vezes se dá pouca atenção para esse período do século XVII, que é extremamente importante, porque, como Laura colocou no trabalho e na apresentação, nos permite, né, desvincular, separar um pouco essa historiografia que muitas vezes é eurocêntrica, né, e busca transferir uma crise europeia para a América colonial. Então, gostaria de parabenizar o trabalho de extrema importância nesse sentido. E um segundo comentário, né, que também justifica, evidencia mais a importância do trabalho da Laura, é a escolha, né, pela história fiscal, né, enquanto foco, né, do trabalho, a utilização das fontes fiscais, né, os estudos mexicanos têm, né, se mostrado muito desenvolvidos, né, no aspecto do campo da história fiscal. Então, o trabalho de Laura também é muito importante nesse sentido, e esses estudos também, né, têm ganhado importância no Brasil, justamente porque são essas fontes fiscais que muitas vezes permitem que a gente perceba a complexidade do período colonial e fazer, né, análises dinâmicas mais locais, né, para entender outras realidades. Bom, eu gostaria de fazer, então, algumas perguntas para a Laura. Bom, como ela mesma colocou, o trabalho faz parte, né, da tese dela, que está sendo desenvolvida, então, talvez algumas perguntas que eu faça, Laura ainda vai responder, né, ao longo do trabalho. Vou tentar fazer algumas sugestões também. E aí, Laura, você fica à vontade, né, para selecionar o que é mais relevante. Bom, a primeira pergunta, que é também uma sugestão, é sobre a estrutura fiscal, né, através da qual nascem, né, os documentos que você já utilizou no trabalho. Então, eu gostaria, né, de sugerir, né, que seria, né, um bom caminho também fazer uma análise dessa estrutura fiscal, como são produzidas essas fontes, mostrar para, né, os leitores da tese, do trabalho, né, como esses documentos eram produzidos, que informações eles contêm, até mesmo, né, se você tiver a possibilidade, imagens desses documentos, e levar em conta principalmente que a ausência de informação em fonte fiscal, ela diz muito, muitas vezes mais do que a quantidade de informações. Então, a sugestão, né, que você possa comparar, né, como esses registros são feitos, até mesmo em períodos anteriores a essa suposta crise, né, se mudou alguma coisa, porque a gente sabe que no período colonial, em períodos de crise, né, muitas vezes a fiscalidade ela passa por mudanças. Então, se há mudanças nessa fiscalidade nesse período, né, em que você está estudando.
Você disse que é difícil, né, fazer a reconstrução das minas, né, em termos de localizar geograficamente, por conta, né, da falta de informações nos registros. E aí eu gostaria também, Laura, de fazer uma sugestão em relação ao uso, não sei se você vai encontrar, né, mas ao uso de mapas que trabalhem, que tragam os perfis dos solos da região. De repente, né, se você utilizar essas informações do perfil dos solos, né, com a localização, por exemplo, das instituições fiscais, das carras, né, reais, então você pode, de repente, ter uma análise muito interessante, né, de perceber quais são os solos mais ricos em minérios, né, e perceber onde essas instituições estão localizadas, se há alguma relação, porque no Brasil, por exemplo, a gente tem a presença de instituições fiscais de forma mais, né, acentuada em Minas Gerais, que é onde temos, né, a exploração do ouro, né, já no final do século XVII. Então, a sugestão é que você, de repente, possa tentar fazer o uso de um mapa do perfil dos solos, associando com a localização dessas instituições fiscais, para você conseguir suprir, talvez, né, esse desejo de reconstruir, né, a localização das minas. Creio que isso pode ajudar. E por último, eu gostaria de fazer aí uma pergunta mais direta, né? Se você já tem alguma hipótese que explique a dinâmica que você identificou a partir dessas fontes já sobre esse declínio, né? Entre 1678 e 1686. Inclusive, no seu gráfico sobre prata quintada, eu gostaria também de sugerir que você focasse em apenas 2 ciclos, e não em 3, porque a imagem, né, do gráfico, ela nos chama muita atenção para 2 ciclos, na verdade. Um, né, mais para o final, né, em que aumenta, e o outro, né, que fica relativamente parecido. Então, de repente, seria mais interessante aí para você pensar em trabalhar com 2 ciclos. Acho que você vai conseguir explorar melhor as informações. E para finalizar, não sei se eu já extrapolei o tempo, mas para finalizar, Laura, como você usa os documentos das carras, de repente você verificar também se há fluxos fiscais das carras dessas regiões que você trabalha para outras carras, né, da região, né, ou de outros lugares da América Espanhola. Esses fluxos podem evidenciar ou não também algum tipo de crise ou de não crise aí no período em que você está estudando. Então, creio que também seja uma informação relevante aí para você. Demais, parabéns novamente pelo trabalho. Muchas gracias, Thais. Laura, cuando quieras, tienes 5 minutos si quieres responder. Sí, perfecto. Muchas gracias, Thais, por tus comentarios. Sí, fíjate que la información de la Caja Real no la he podido consultar, está en el Archivo General de Indias, pero debido a que está en muy mal estado, ya no permiten consultarla. Entonces, la única forma de acercarme como tal es por medio de los libros que hicieron Tepasca y Klein. Y hay algunas cajas en algunos años de la Caja Real en el Archivo General de aquí de la Nación, en la Ciudad de México, pero la información no está completa. Al parecer, a mí me da la impresión de que son borradores que hacían los oficiales de la caja y los dejaban a medias. Algunos están como muy dañados, algunos tienen como hojas arrancadas. Entonces, creo que eso ha complicado recabar los datos, pero creo que sí, tengo que tener más cuidado en la estructura fiscal, en qué es lo que están registrando y qué es lo que no están registrando, porque sí, tienes toda la razón, eso va a hablar mucho. En cuanto a los mapas, sí es algo que hay pocos mapas, pero creo que sí es fundamental como empezar a situarlos. Me ha costado un poco de trabajo, pero sí es algo en lo que me voy a meter porque sí es fundamental. Y en cuanto al declive, no tengo todavía ninguna hipótesis, no he querido como aventurarme a pensar en algo,
supongo que va a ir saliendo con la información de lo demás, porque no sé si sea contrabando y que eso me esté dando un declive en la producción, o sea, que no se esté registrando la plata. No sé si puede ser algo ambiental, algo natural, un desastre, no lo sé. Lo que sí me llama la atención es que es un periodo muy corto, o sea, un declive en un periodo muy cortito. No se me hace como algo tan grave que pudiese afectar. En dado caso de que fuera un desastre natural, pues obviamente una inundación va a inundar las minas y por ende va a necesitar muchos años de rehabilitación. Pero todavía no, no me he adentrado en eso y en la historiografía no he visto nada que hable sobre eso, tengo que buscarlo todavía. Y el estudio comparativo de las cajas reales, eso creo que también, ahí nada más que sí voy a tener que hacerlo a partir de 1667 y hasta 1700 porque es la información que tengo de Pachuca, pero sí están los datos de la caja real que hizo Richard Gardner, que ya vienen en un Excel y pues está como de todas las cajas de Zacatecas, de San Luis. O sea, creo que con eso me va a permitir como hacer un análisis comparativo en algún momento de la tesis, pero sí, él estaba contemplado. Muchísimas gracias por tus comentarios. Muchas gracias a ti, Laura. Gracias también, Thais. Les recuerdo que si tienen preguntas para Laura, pueden ir poniéndolas en el chat por mientras y al final de ambas presentaciones, ¿cierto? De Naima también, leeremos todas las preguntas o haremos toda la ronda. Gracias entonces, Laura y Thais. Y pasamos ahora a la presentación de Naima Villalobos Muter. Ella es, bueno, representa a la Universidad de Chile y a la Universidad Autónoma de Madrid. Naima hizo su máster en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente realiza este doctorado doble en estas dos casas de estudio y su investigación busca identificar las relaciones establecidas entre el gobierno chileno y los países que le permiten continuar con su desarrollo armamentístico. Entonces, Naima, cuando quieras, tienes 15 minutitos. Adelante. Primero que todo, muchas gracias por la invitación para participar en esta jornada. Eh, quiero, quiero señalar que este trabajo es una primera aproximación a mi tema de estudio central. Mi tema de estudio central son las relaciones entre España y Chile, pero para entender estas relaciones y esta necesidad de abastecimiento de armas, lo amplío un poco más a otros países, como voy a explicar ahora. Es por ello que en este trabajo utilicé principalmente fuentes secundarias. Entonces, para comenzar, en 1973, como tenemos claro ya, el 11 de septiembre se interrumpe un gobierno democrático a partir de un golpe de Estado y asume una junta militar. Esta junta militar busca restaurar el orden en el país, pero según autores como Augusto Vara, también tenían la intención de proteger a las propias Fuerzas Armadas respecto de la limitación que las Fuerzas Armadas tenían en el ámbito institucional, como por ejemplo en el ámbito de equipos y de proveedores. Lo señalo porque más adelante explico por qué. Con la llegada abrupta de los militares al poder, cambia lo que es la política exterior del país y las relaciones exteriores se ven mermadas. Prontamente esta junta es observada desde un punto de vista negativo por otros países debido a las violaciones a los derechos humanos, a la censura y la no libertad de prensa, lo cual hace que el contexto internacional comienza a realizar un pronto aislamiento de la Junta y del gobierno. Lo importante de esto es cómo este aislamiento va a afectar la política de defensa del país, pero no solamente la política de defensa interna, sino que también la externa, porque voy a señalar en un momento que
los países vecinos aprovecharon esta coyuntura débil del país para iniciar ciertas maniobras. Si bien los militares en un primer momento fueron apoyados por Estados Unidos, y el papel de Estados Unidos como socio tradicional desde el punto de vista de proveedor armamentístico es muy importante, prontamente dentro de Estados Unidos surgen voces disidentes respecto de apoyar a Chile. Y una de estas voces disidentes fue el senador Kennedy, que era del Partido Demócrata. Edward Kennedy propone llevar a cabo una enmienda que cese la ayuda económica a Chile, exceptuando la ayuda humanitaria, pero sobre todo la venta de armas. En un primer momento, esta enmienda no obtiene los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso norteamericano. ¿Por qué? Porque existía una dualidad respecto de la percepción que se tenía en el exterior con respecto a Chile. Esta dualidad de la política chilena, por una parte, es negativa respecto de la imagen que tenemos a razón de las violaciones de los derechos humanos, pero también es positiva. ¿Por qué? Porque poco a poco Chile empieza a mejorar su entorno económico. Y esta imagen positiva se ve, está muy relacionada con los círculos privados. Entonces, esto hace que la enmienda en un primer momento no sea aprobada. Pero en febrero de 1976, específicamente el 18 de febrero, el Senado norteamericano sí aprueba la enmienda, que es conocida como la enmienda Kennedy-Humphrey. Si bien es aprobada, no se pone en rigor inmediatamente, no actúa inmediatamente. ¿Cuándo comienza a actuar la enmienda? A partir del 21, o sea, luego del 21 de septiembre de 1976, que es cuando asesinaron a Orlando Letelier en Washington. Antes del asesinato de Orlando Letelier, cuando Augusto Pinochet se entera de que había sido aprobada la enmienda, se encolerizó y dijo que esta enmienda era inmoral y antijurídica en su contenido y calumniosa, pero eso llegó hasta ahí. Las relaciones entre Estados Unidos y Chile ya se estaban deteriorando desde el año 74, pero fue con el asesinato de Orlando Letelier a raíz de la Operación Cóndor, que se conocería años después, que la enmienda entra en vigor. ¿Por qué es importante esta enmienda? Porque le corta el suministro de venta de armas a Chile. Pero no solamente era la venta de armas, hay que tener en cuenta que no solamente un arma, sino que también los repuestos para, por ejemplo, los aviones que ya tenía Chile. Era necesario tener esos repuestos, y si Estados Unidos no se los vendía, Chile estaba en un problema. Con la llegada de Carter a la presidencia de Estados Unidos, las relaciones no mejoraron y de hecho se continuaron deteriorando, pero los círculos privados financieros de Estados Unidos sí le entregaban crédito al gobierno, sí le entregaban crédito al país. Entonces, eso hizo que otros países que también eran socios de Chile, como por ejemplo Gran Bretaña, también comenzaron a aplicar tempranamente embargos respecto de la venta de armas. Es importante señalar que no solamente Estados Unidos vendía armas a Chile, sino que también Brasil para la época,
Francia, la República Federal Alemana. Y toda esta información la podemos encontrar en el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, que es el CIPRI. Es una de las fuentes que yo utilizo en este trabajo. ¿Qué ocurre en este contexto? Chile se ve obligado a buscar otros socios, pero también está apurado, por decirlo de otra manera, porque sus países vecinos, por ejemplo Perú, tiene intenciones de aprovechar este aislamiento político para llevar a cabo una incursión militar, que de hecho tenía fecha, al país, específicamente en el norte. Chile y Perú, desde la Guerra del Pacífico, han tenido conflictos limítrofes, y en los años 70 el que estaba a cargo del gobierno peruano era el general Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, aprovechando este desmedro y este aislamiento internacional de Chile, tenía como fecha prevista el 6 de agosto del 75 atacar a Chile. ¿Qué hace Pinochet? Llama a sus asesores y pregunta cómo es el estado de las armas del país y de los militares. Le señalan que básicamente es un estado muy precario y que había pobreza de material y de contingente. Entonces, Pinochet llama al tercer actor que podía entrar en disputa, que era Bolivia. Y Bolivia estaba gobernado por Hugo Banzer en esa época. Hugo Banzer, si bien entre Chile y Bolivia las relaciones estaban cortadas desde el año 62, llegan a un acuerdo porque él quería solicitar la salida al mar hacia Bolivia, y se realiza lo que es el 8 de febrero, lo que es el abrazo de Charaña. Pero el abrazo de Charaña no fue lo que finalmente cortó la invasión desde Perú a Chile, sino que fue que en el mismo Perú hay un golpe de Estado y sale Juan Velasco Alvarado. Paralelamente, hay también conflictos con la vecina Argentina, que limítrofes también por lo que es la zona del Canal Beagle. Lo que ocurre ahí es que los gobiernos anteriores al gobierno militar habían intentado llegar a ciertos acuerdos respecto de la soberanía del Canal Beagle, y llegaron a un acuerdo en donde Gran Bretaña iba a ser un intermediario. En el año 77 se pronuncia el laudo y le da la soberanía a Chile. Argentina, no contenta con este referéndum, con esta decisión, intenta hablar con Pinochet, Videla, y básicamente no llegan a ningún acuerdo, y hace que en el año 1978 se inicien labores y todos los movimientos para iniciar una guerra a raíz de eso. Todo este contexto hace que el gobierno chileno busque y esté apremiado por buscar nuevos vendedores de armas. ¿Quién le podía vender armas a Chile en ese momento? Estados Unidos, teóricamente, ya no le vendía. Los socios tradicionales, Gran Bretaña tampoco. Francia también había iniciado un embargo. Entonces, ¿en quién podía buscar apoyo? En países parias, al igual que él. ¿Qué países parias? Israel y Sudáfrica. Entonces se establece una triangulación entre estos tres países para abastecerse. Es interesante porque básicamente lo que ocurre es que Chile, por ejemplo, en Israel busca armas, pero también
Israel tenía cierto interés en algo que tenía la Armada chilena, que era la cabeza de un misil. Israel se había enterado que Egipto había comprado a Francia un misil Escocet, y como los franceses no le iban a vender, busca qué país le podía vender esta cabeza de misil, y justamente la tenía Chile. Llegan un alto dirigente del Mossad, se pone en contacto con Contreras, con Manuel Contreras, y llegan a un acuerdo. Entonces, claro, Chile le vende esta cabeza de misil a cambio de que personas de la DINA recibieran instrucción del Mossad en Israel. Lo mismo pasa con... Dime. Te quedan 2 minutitos, por favor. 2 minutos, vale. Acortando, lo mismo ocurre con Sudáfrica. Para Sudáfrica, Chile era el país de entrada para vender armas a Latinoamérica. Paralelamente a todo esto, a raíz de los embargos, Chile comienza a desarrollar una industria inminente de armas, pero siempre dependiendo de grandes vendedores. Tenemos que entender que Chile se convierte, en palabras de lo que señala Augusto Vara, en un gran armador. Se podía insertar en un mercado de venta de manera periférica, pero nunca iba a entrar a competir con los grandes productores de armamento. Entonces, eso. Muchas gracias. Gracias, Dinaima. Vamos a pasar entonces a los comentarios que va a realizar Alana Thais Basso, también de la Universidad Federal Fluminense. Alana es magíster en Historia Social de la Universidad Federal de Río Grande. Es estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Federal Fluminense. En su investigación ella se propone investigar el contrabando en el Río de la Plata durante el siglo XVIII, dilucidando el papel que tuvo la región y su comercio ilegal, especialmente de seres humanos esclavizados en la formación del espacio histórico del Atlántico Sur. Ella busca comprender el papel del comercio ilegal en la conformación del Río de la Plata como espacio fronterizo y su integración al capitalismo histórico. Entonces, Alana, cuando quieras, entiendo que tienes una presentación también, si quieres compartirla, y tienes 5 minutitos. Gracias. Ok, muchas gracias por la invitação. Vou fazer minha apresentação em português. Eu espero que vocês me entendam, mas os comentários estão traduzidos aqui. Fiquei muito feliz de poder ler e comentar o trabalho da Naima. Eu achei muito interessante. É um tema bem diferente do tema que eu estudo, mas é um tema que me interessa muito, então foi muito prazeroso. Falando um pouco da importância do tema estudado pela Naima, ele é muito importante porque estudos sobre ditaduras na América Latina, eles são sempre atuais, sempre vigentes, sempre muito importantes. Os países têm democracias muito jovens e, em alguns casos, essas democracias sofrem constantes ameaças de ruptura por parte de setores conservadores. Falando, por exemplo, do meu país, do país da Thaís, que comentou anteriormente, o Brasil, a gente tem um presidente que foi democraticamente eleito e que volta e meia ameaça a ordem democrática e faz referências e reverências ao período da ditadura militar no Brasil. Então, é um assunto que é muito vivo ainda no imaginário da população latino-americana em geral e muito importante para entender a nossa história do presente. Além disso, e especificamente sobre o trabalho da Naima, para a gente conseguir compreender o funcionamento interno e externo das ditaduras, como elas chegam ao poder e como elas se mantiveram no poder por tantos anos, é fundamental que a gente entenda o funcionamento da indústria de guerra dessas ditaduras militares. No caso, a compra e venda de tecnologia militar, a formação e o treinamento dos agentes repressores e, quando é o caso, a formação de uma indústria bélica nacional, que são alguns dos temas que a Naima aborda na pesquisa dela, que ela trouxe no texto que eu tive a oportunidade de ler.
Então, são questões que a gente precisa entender sobre essas ditaduras que se formaram na América Latina nos anos 60, 70 e 80, para a gente compreender de que forma que elas se mantêm, como elas se alimentam, como elas conseguem ficar tanto tempo no poder. Então, o tema estudado pela Naíma acaba tendo uma importância historiográfica gigantesca, mas também uma importância política para a gente compreender o funcionamento também das nossas jovens democracias. Falando um pouco sobre alguns pontos do trabalho dela que eu destaquei, que eu achei mais interessante, é essa questão inicial que norteia a pesquisa da Naíma, que as denúncias internacionais de violação de direitos humanos na ditadura chilena, na década de 70, elas acabam afetando as políticas de defesa e a indústria militar chilena. Isso acontece porque alguns países ocidentais começam a fazer embargos e param de negociar tecnologia militar com o Chile por causa das denúncias de violação de direitos humanos. Isso é muito interessante. Eu ainda não tinha tido contato com trabalhos que investigassem essa questão, muito porque não é a área que eu estudo. Então, para mim, eu aprendi muito com o trabalho da Naíma. As consequências desse isolamento internacional do Chile, algumas das consequências que eu achei bastante interessante foi a forma como alguns países vizinhos, como o caso do Peru e da Argentina, que a Naíma comentou, retomam algumas disputas territoriais antigas, aproveitando esse momento de fraqueza internacional do Chile, para tentar algum ganho político e territorial em cima do Chile. Então, isso é algo que eu considero que merece bastante atenção, que a Naíma já está trabalhando na tese dela. Outros pontos interessantes que eu achei é a questão de como, mesmo sofrendo esse embargo internacional, o Chile ainda consegue manter uma imagem positiva em alguns termos frente ao mundo internacional. E um exemplo que a Naíma cita é a questão das medidas neoliberais que foram colocadas em voga pelos chamados Chicago Boys no Chile. Inclusive, o Chile ficou conhecido como o laboratório do neoliberalismo na América Latina. Essa questão, eu acho que ela merece ser bastante debatida e aprofundada, porque a partir disso a Naíma nos explica como o Chile também conseguiu manter acesso a crédito privado na questão da indústria militar, inclusive de alguns países que estavam levando os embargos adiante, como é o caso dos Estados Unidos, que ela citou aqui. Então, uma das conclusões que ela chega é que nem sempre as questões políticas e econômicas estão caminhando de mãos dadas, lado a lado, e isso é muito interessante para a gente ver como o fato de que a censura e as violações aos direitos humanos da população chilena na década de 70 não eram suficientes para abalar as questões econômicas e o funcionamento da máquina militar do Chile. Então, a partir disso, eu tenho uma pergunta para fazer para a Naíma, que talvez possa ser uma pergunta um pouco boba, mas como eu não entendo muito desse assunto, eu fiquei curiosa para saber se ela estuda ou se ela pretende estudar, se existia e como acontecia a oferta de tecnologia militar, a troca de tecnologia militar entre as ditaduras do Cone Sul nesse momento. Ela comenta que o Brasil era um dos fornecedores de armamento para o Chile, mas além disso, se ela tem dados ou se ela pretende verificar se isso acontecia com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, enfim, com as ditaduras do Cone Sul. E, inclusive, qual o papel que a Operação Condor teve no fornecimento de armamento, se é que ela teve algum, que são algumas questões que aparecem brevemente no texto da Naíma e que eu espero que, se ela puder falar um pouco mais sobre isso, eu acharia bem interessante. Mas, de forma geral, um trabalho muito interessante, com uma importância historiográfica óbvia e uma importância política bastante interessante para nós que vivemos aqui na América Latina nesse contexto de, em alguns casos, algumas mudanças bem positivas e pró-democráticas. Já estou terminando. Sim. E eu espero que essa onda de democracia se fortaleça, inclusive no meu país. Então, um assunto importantíssimo. Muito obrigada pela oportunidade de ter lido o teu trabalho e parabéns. Muchas gracias, Lana. Naima, cuando quieras tienes 5 minutitos para responder.
Vale, Alana, muchas gracias por tus comentarios. Gracias por tomarte tiempo para leer el texto. Como ya señalé, respecto a tu pregunta, sí, o sea, había ofertas de tecnología, había un cambio de tecnología. Chile le compraba, Brasil en los años 70 le vendía mucho a Chile. Pero es súper importante, quiero aclarar que cuando uno se aproxima a los anuarios del CIPRI, que es el Instituto para la Paz de Estocolmo, hay que fijarse muy bien si es que aparece la fecha del contrato y respecto de la entrega del producto, si es que aparece la fecha, si es que se entregó o no, porque ahí uno podría hacer como la explicación respecto de si los embargos son efectivos o no, respecto a la compra y venta de armas. Por lo que tengo entendido, Brasil no llevó a cabo ningún tipo de embargos a Chile. En un primer momento, respecto de tecnología militar entre las dictaduras del Cono Sur, el gobierno de Pretoria de Sudáfrica le vendía a Argentina y Argentina hacía el traspaso a Chile, pero eso a raíz de la guerra de la posible guerra por el canal Beagle se cortó. Igual es interesante ver, y que yo lo menciono en el texto, que por ejemplo Israel, en el mismo contexto en que le estaba ofreciendo vender armas a Chile, primero viajaron a Chile y después viajaron a Argentina a vender armas. O sea, esto hay que entenderlo como un negocio, no una toma de partido respecto de yo le voy a vender a este porque este me cae mejor y este me cae peor, no, es un negocio. Entonces, no tengo que investigar mucho más respecto de si es que hay algún funcionamiento respecto de otros países del Cono Sur, pero es un periodo muy problemático y además, por el mismo tema, hay mucho secretismo. Las fuentes es muy difícil encontrarlas. De hecho, en el mismo CIPRI, o sea, las fuentes que aparecen es porque la industria o los gobiernos en algún minuto entregan esta información, pero también hay que cuestionarse, ¿por qué entregan esta información? O sea, entregan esto y no entregan otra, la entregan en totalidad o no. Es un tema muy interesante, pero un poco complejo. Y bueno, con la Operación Cóndor, lo mismo, o sea, habían varios países que pertenecían a ella, no era solamente Chile. Lo que pasa es que también Chile pasó las barreras, o sea, atacó, o sea, pone un coche bomba en la capital, en Washington, o sea, vas a llevar ese acuerdo, o sea, entonces me queda mucho por estudiar y agradezco mucho tu comentario y el tiempo que te tomaste por leer el texto. Muchas gracias. Gracias Naima, gracias Alana. Bien, entonces vamos a pasar a la última fase de este seminario, a la fase de las preguntas y los comentarios de la audiencia. Hay algunas preguntas para Laura, pero si alguien quiere tomar la palabra y hacer un comentario oral. Si no hay preguntas o comentarios directamente, las leo. ¿Mario? Sí, yo le puse ahí algunas cositas, disculpen mi voz, Claro. pero estoy con una gripe y espero que no sea COVID, estoy esperando el PCR. Oye, y lo otro, felicitarlos, es realmente espectacular la iniciativa. Da una alegría, un gusto ver los trabajos que están haciendo jóvenes doctorando y sobre todo ver jóvenes mujeres, porque tiende a no ser muy de agrado, ¿no?, para muchos estudiantes estos temas. Así que ver a tantas chicas da mucha alegría. Así que eso, felicitarlas por el trabajo a ambas. Y paso a lo que le pregunté a Laura. ¿Hay una idea de crisis general? Sí, efectivamente.
Yo coincido contigo que probablemente hay que pasarlo por un montón de raseros y de preguntas. Yo creo que esa idea de crisis general del siglo XVII hay que tomársela muy compleja. Y lo primero que ahí te preguntaba, tú me dirás, alguna vez, yo no soy especialista del siglo XVII, escuché más de una vez que los registros contables de Pascal y Klein tienen alguna dificultad. Entonces, yo no sé, pregunto desde la ignorancia, si hay algo mejor o eso es lo que hay que usar y dejarlo ahí. Y lo otro es que a mí me pasa con el salitre, pero ya un siglo después, 1880, 1913, 1930. Y ocurre que en el salitre se detecta una caída muy fuerte, muy pronunciada en las 3 primeras décadas del precio, de la demanda, primero, de la demanda mundial, y luego, ¿no es cierto?, del precio. Entonces, ¿qué es lo que hace la salitrera? Que es típico, ¿no? Típico esto en América Latina. Eh, Recuperan lo que están perdiendo por vía precio a través de volumen. Y lo que hacen muchas veces es empeorar el precio, ¿no? Brasil, como ahí debe saberlo, ¿no?, empeoró el precio del café, lanzando más volumen para recuperar lo que perdía por vía precio también en ese periodo. Entonces, ¿no estará pasando algo así? Pregunto, en el sentido de que puede haber, no una crisis, sí, se demanda, digamos, hay una demanda regular, pero no es la misma de siempre, el precio es malo, y luego eso también se puede medir por el lado de la productividad. Cuando uno ve, por ejemplo, eso es una salida a comienzo de siglo, lo ve con un aumento impresionante del número de oficinas de establecimientos. Y por otro lado, el número de trabajadores. Y uno ve los quintales, digamos, producidos por trabajador o por oficina, y están cayendo de una manera impresionante. Entonces, ¿no será la típica, y una vez más, muestra de la historia de América Latina, de esa dependencia de materias primas, digamos, en este caso de metales preciosos, que al caer el precio respondemos, ¿no es cierto?, con sistemas de producción que son más arcaicos y que en el fondo, si bien no hay crisis, podrían estar hablando de problemas estructurales. Lo dejo ahí. Gracias de nuevo por Laura por me entretuvo. Gracias, Mario. Laura, ¿te parece si leo las preguntas que hay en el chat para ti y respondes todos juntos? Y luego hacemos preguntas para Naima. La doctora Andrea Montero dice lo siguiente, dice, felicidades a Laura, dice, es un tema realmente interesante. Me gustaría que amplíe la explicación sobre el desarrollo de actividades económicas paralelas alrededor de las minas. ¿Cuáles fueron las que más se dinamizaron? ¿Por qué? ¿Y quiénes participaron en estas nuevas dinámicas? Y luego nuestro compañero también, Javier Encao, pregunta, dice, una pregunta para Laura, dice, para que conteste al final, o sea, ahora. ¿Qué tanta relevancia tiene en tu tesis la relación entre crisis en Europa y crisis en la Nueva España? En dicho sentido, dicen, ¿cuál es el peso que Pachuca tenía en la economía novohispana para poder defender la relevancia de tu investigación para entender la situación de la economía de todo el virreinato? Si puede responder a esa, sería genial, por favor. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues primero al doctor Mario Matus. En cuanto a los datos, lo único que tengo sería Tepasque. En realidad, como, bueno, lo comenté hace rato, no tengo las cajas de la caja real, los registros. La única copia está en España y no se puede consultar. Y aquí hubo un incendio en la caja real y se perdieron. O sea, lo poco que se rescató son para un año, son periodos muy cortos que no me permitirían hacer mis propias series y mis propios acercamientos. Y muchas gracias por lo de la demanda y la productividad, justo es algo en lo que no había pensado y creo que sí se puede trabajar con los datos que iré recabando. Y sí, inclusive estaba pensando que un decremento del valor de la plata puede aumentar el contrabando y disminuir los registros fiscales. Entonces creo que por ahí también podría ser la vía de lo que nos está dando. A la doctora Andrea, claro, las actividades económicas que se dinamizan es la agricultura, la ganadería, el transporte, y son los pueblos alrededor de estas zonas mineras las que se están encargando de llevar a cabo estas actividades, debido a que las regiones mineras, por geografía, no tienen espacios para cultivo, no tienen espacios de pastoreo, entonces tienen que recurrir, no son autosuficientes y tienen que recurrir a estos otros lugares. Por ejemplo, cerca de Pachuca está Tulancingo, que es una zona agrícola, ganadera muy importante, y que de ahí se están llevando las mercancías. También hay que tener en cuenta que está muy cerca de la Ciudad de México, entonces hay un comercio muy,
muy dinámico. Y pues el transporte, ¿no? Ahí me gustaría hacer unos cálculos sobre el transporte de mercancías, porque al parecer dependiendo de el valor de las mercancías y el peso de estas, tiene son las tasas de transporte que se cobraban. Entonces, creo que ahí son características geográficas de la región y actividades económicas, ganadería, agricultura y transporte como principales. Pero bueno, también tenemos otro tipo de trabajadores como carpinteros, como las personas que se dedicaban a hacer estas bolsas de cuero para sacar el mineral, para sacar el agua. Entonces es como toda una red que está funcionando alrededor de la minería. Se necesita mucho trabajo especializado y que va pasando de mano en mano. Y para Javier Encabo, sí, pues la crisis en Nueva España, en dado caso de que no la hubiera, pues habla de un refortalecimiento al interior, ¿no? Y entonces eso estaría impactando en el envío de plata a España, que podría estar causando su aparente crisis, o sea, la crisis de España. Y en ese sentido, lo que preguntas de cuál es la relevancia de Pachuca, bueno, si bien Pachuca no es el principal productor de plata, pues tenemos que tiene unas características muy diferentes. Ahorita tenemos el estudio de Becquewel para Zacatecas, que es muy al norte. Sin embargo, el estudio de Pachuca nos podría hablar de esas dinámicas específicas de reales mineros que están cerca de la Ciudad de México y qué está pasando, que tienen dinámicas totalmente diferentes. Entonces creo que el estudio de Pachuca nos podría abrir como pistas para saber qué estaba pasando en Tlalpujahua, en Tasco, en Sultepec, y de ahí empezar a armar. Y digo, si hubiera como más estudios al respecto a lo largo del tiempo, podríamos juntar todos estos estudios y llegar a conclusiones como más generales en ese sentido. Ahorita pues solo puedo hacer la comparación con lo que hay, que es Zacatecas. Y sería todo. Gracias, Laura. Tenemos también una pregunta para Naima, un comentario bastante grande de Javier Encao, que dice: ¿cómo justificas historiográficamente la relevancia de tu investigación? ¿En qué debate académico enmarcas tu investigación? Dice. ¿No enmarcas tu investigación en la política de bloques dentro de la Guerra Fría? En dicho sentido, me interesa la relación entre Chile y Estados Unidos. Hablas de embargo de armas. ¿Hubo cooperación pública en otros ámbitos? En caso de darse esto, ¿no podrías fundamentar la hipótesis de unos embargos estadounidenses como un lavado de cara, pero sin influencia real en la cooperación política? Varias preguntas juntas. Y yo también quería hacerte otra pregunta, también un comentario y pregunta. En este contexto de la economía de la dictadura o del proceso económico de la dictadura, eh, la crítica es fundamental y que la hace Patricio Mell en este libro que publicó hace poco Yorka con Miller, bueno, él analiza las transformaciones del Estado y la intervención en la economía. Y el argumento era que las reformas se sustentaban en que mientras menos fuera el rol del Estado en la economía, mayor bienestar. Esa era como la lógica. Pero en tu trabajo la cosa es diferente, porque el Estado es fundamental. De hecho, en una parte del trabajo terminas diciendo que se terminan creando empresas estatales para la venta de armas y fabricación de armas. Entonces, ¿tienes alguna idea de cómo funcionaban estas empresas y cuál era su nivel de desarrollo, de productividad, qué sé yo, tanto de la empresa, una empresa que tú señalas, la empresa de aeronáutica, En o AE. por ejemplo FAMAE también? Esas son las preguntas. Vale, a ver, respondiendo primero, ¿cómo justifico historiográficamente la relevancia de mi investigación? Yo creo que el tema de la política de defensa y cómo se estructuró esta política de defensa en Chile está poco estudiado, a mi parecer. A mi parecer en este contexto de dictadura militar. Está poco estudiado. Se ha estudiado muchísimo respecto del tema social, del tema económico, pero cómo se articuló esta política de defensa en Chile, creo que creo humildemente que puede faltar información al respecto. Hay artículos periodísticos,
acá en España hay artículos periodísticos respecto del tema de la venta de armas a Chile, pero historiográficamente hay poco. Entonces, creo que es un punto a analizar respecto de cómo un aislamiento internacional, y ahí voy en el tema de la política de bloques dentro de la Guerra Fría. La Unión Soviética no iba a vender armas al gobierno militar. Estados Unidos teóricamente tampoco vendía armas al gobierno militar. Yo tengo una teoría que si bien Estados Unidos en el papel decía que no vendía armas, Estados Unidos es un apoyo fundamental para Israel. Entonces por ahí, si bien Estados Unidos directamente no vende, puede hacer algún tipo de subterfugio para que los productos lleguen a Chile, pero por un tercer país. Pero todo esto es algo a desarrollar. Después, un lavado de cara, sí, yo creo que un lavado, ahí puede ser un lavado de cara respecto de la política estadounidense, pero si bien el gobierno de Carter cortó muchísimo los créditos por parte del gobierno, los agentes privados siguieron dándole crédito al país, o sea, al gobierno, y esos créditos permitían comprar armas. De todas maneras, yo quiero señalar que mi investigación no se centra en Estados Unidos. Esto es como un hecho, como por ejemplo el decreto de la declaración de la enmienda Kennedy, afecta y pone en una encrucijada a Chile. Y esta encrucijada hace que Chile tenga que buscar otros socios, pero paralelamente comienza a desarrollar lo que señalo, una industria de armamento que tampoco es una gran industria de armamento, pero aquí aparece, por ejemplo, un privado en esta época, que es Carlos Cardoen. Carlos Cardoen, que ahora tengo entendido que es un filántropo en Chile, desarrolló una fuerte industria de armamento en el país. Gente de Sudáfrica visitó la industria Cardoen en el norte. Entonces, yo ahí, en este punto de mi investigación, porque la estoy desarrollando, yo no puedo señalar si Cardoen tuvo auspicio del Estado respecto del desarrollo de su industria. Y estoy, como ya he indicado, estoy iniciando este proceso y no me he involucrado respecto de la industria nacional. Solamente indico que paralelamente sí se desarrolla una industria, pero tampoco te podría señalar si es una gran industria armadora. O sea, Chile ya está en la actualidad, yo podría decir, tampoco se podría insertar en el mercado de la venta de armas con la industria, porque no es una industria fuerte. Podría ser un actor periférico, vender a ciertos países, pero competir con grandes países, Francia, Estados Unidos, Brasil, jamás. En Vale. esa época y creo que hasta ahora. Gracias, Naima. ¿Hay alguien que tenga otras preguntas para Laura o Naima? La verdad es que a mí me gustaría hacer un par de preguntas a Laura, muy breves, y sí que puede responder también muy brevemente. En el trabajo de Richard Gardner que tú señalaste recién, él pone una pregunta en un documento, en un artículo, y dice, la pregunta es si el surgimiento del trabajo libre en México contribuyó positivamente al desarrollo de la industria minera en contraste con el sistema dual de trabajo libre y forzado en Perú. Entonces la pregunta es, ¿qué crees en tu caso, en el caso de las minas que tú estudias? Y una segunda pregunta que tiene intereses más personales,
es sobre la energía que consumían fundiendo la plata. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en el caso chileno, por ejemplo, las fundiciones de cobre, las que se instalan en el norte, consumieron toda la leña que había alrededor, a tal punto que después tuvieron que ir trasladándose, buscando leña, hasta que encontraron el carbón, ¿cierto? Y utilizaron otro tipo de hornos. Pero ¿cómo fue en el caso de la plata? Si puedes responder muy brevemente, genial. Sí, gracias. Gracias, Martín. Sí, pues justamente yo creo que el trabajo libre impactó positivamente, porque ante una baja demográfica, el poder contratar a gente asalariadamente y tener un partido pudo hacer que esa gente que se dedicaba a la agricultura se trasladara a la minería por tener un salario más alto y una parte de lo que sacaba dentro de su jornal de trabajo. Pero sin lugar a dudas el repartimiento no se termina, el repartimiento continúa como compensación hasta cierto punto de la demanda de mano de obra porque nunca fue suficiente, pero yo creo que en ese sentido aminoró la repercusión de una baja demográfica por epidemias y por cuestiones de hambruna y cosas así. Y en cuanto a la energía que consumían, energía era carbón vegetal, de la madera de los árboles. Afortunadamente, Pachuca al norte tenía grandes reservas, era todo arbolado, hacia Real del Monte, hacia el Real de Arriba y a Totonilco, hay una zona que actualmente se llama Carboneras y es una gran reserva de árboles, toda esa parte que se recuperó, pero hasta el momento no he encontrado que estén necesitando traer maderas de otros lugares, porque había diferentes tipos de maderas. El mezquite, que era un árbol que se daba como muy común, lo ocupaban porque era muy bueno para hacer carbón y era resistente para construir al interior de las minas. Entonces tenía como ese doble uso, la madera. Pero sí, en cuanto a la energía, creo que sí es carbón vegetal totalmente. Gracias, Laura. Y por último, hay una pregunta que se me cola. Elías Hernández te pregunta si la formación de compañías mercantiles en el periodo de estudio dice algo sobre un incremento o disminución de los negocios dedicados a la explotación de minerales, búsqueda de yacimiento o renovación de las vetas. Claro, sí, la formación de compañías mercantiles, yo creo que nos estaría hablando de un incremento en las explotaciones, porque estas compañías mercantiles pueden dar préstamos a los mineros y ahorita lo que estoy haciendo es una base de datos con los nombres de los propietarios mineros, porque muchos de ellos se están dedicando al comercio y muchos de ellos no nada más están teniendo minas en Pachuca, sino también en Zacatecas y forman parte de estas compañías mercantiles. Entonces es como toda una red comercial y de explotación que está en ese sentido. Sin embargo, pienso hacer la conexión de propietario minero a miembro de una compañía mercantil, no al revés, porque si no creo que nunca terminaría, sino más bien hacer el análisis de la minería hacia las compañías mercantiles, pero sí, sí incrementan las explotaciones mineras cuando se forman este tipo de compañías y tienen los miembros de la compañía cierta conexión con los reales mineros. Genial, Laura. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces vamos cerrando este primer seminario y nuevamente agradecer a todo el mundo por querer asistir, por ayudarnos a fomentar un poco esta iniciativa. Gracias especiales a las exponentes, todas mujeres. Naima, Laura, a quienes comentaron, Thais, Alana. Y dejarlos invitados para el segundo seminario, que es en un mes más, es el 27 de mayo. Y en esta oportunidad, en el 27 de mayo, van a presentar trabajos Xavi García de la Universidad de Barcelona y Lizzy Villalobos de Costa Rica, que veo que está aquí con nosotros ahora. Y comentarán su trabajo Andrea Doneski y Gustavo Canepa de la Universidad de la República. Entonces, eso, nada más que agradecerle y nos vemos más adelante. Si alguien tiene un comentario final para cerrar, puede utilizar la palabra. Si no, muy agradecido de todos.